Muchas gracias por esta amable presentación. Para mí es un placer, claro, estar aquí con todos ustedes y les agradezco también a la Fundación de Amigos del Museo del Prado su amable invitación para estar hoy aquí en este curso en homenaje al que fue muchos años organizador y coordinador de los cursos, Francisco Calvo Serraller. El Nuevo Testamento fue abordado en mucha mayor medida que el Antiguo por los artistas contemporáneos. A diferencia de los encargos que estos tenían, encargos oficiales, por ejemplo, para cuadros de altar en iglesias, en cambio, los artistas contemporáneos eligieron por sí mismos estos temas para, de ese modo, representar o ver un cauce de creatividad expresiva en donde especialmente este motivo de la crucifixión aparece como expresión del dolor, de la angustia, rasgos que en virtud de esa capacidad anticipatoria del arte hacen ver en los momentos anteriores a los dos cataclismos de las guerras mundiales ese malestar de la cultura y ese malestar también que va a estallar en una violencia anteriormente jamás vista. En ese sentido, por tanto, hay una perfecta correlación entre la asunción de estos motivos del Nuevo Testamento, especialmente crucifixión y Apocalipsis, y las grandes debacles del mundo contemporáneo del siglo XX, además de las guerras, la ascensión de los fascismos, el exterminio judío, el estalinismo, etc. Realmente hay que recordar también, por otra parte, que de algún modo la relación entre el Nuevo Testamento, el Evangelio significa buena nueva literalmente, y el Antiguo, es decir, la renovación capital que hace Cristo en favor de unas enseñanzas mucho más auténticas, vivificando lo que ya era letra muerta, enseñada por los fariseos y de un modo hipócrita y de un modo ya caduco, pues hay esta relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, hay un paralelismo con lo que supone la vanguardia con respecto al arte del siglo anterior, del siglo XIX, y al arte que todavía sigue cauces, podría decirse que académicos o postacadémicos. En ese sentido, hay una especie de tabla rasa, lo mismo que Cristo hace una tabla rasa con respecto a lo anterior, y el mensaje evangélico aparece como algo nuevo, buena nueva. Del mismo modo, también la vanguardia se presenta así, y veremos cómo en algún cuadro, de Marc Chagall especialmente, ese paralelismo se hace explícito de un modo muy claro. Por otra parte, también hay que señalar que el Cristo empieza a ser un foco en donde se pone en su aspecto humano, en su persona humana, mucho más que en la divina, el énfasis mayor por parte de los artistas del siglo XX. En este aspecto, esa progresiva humanización de Cristo había sido anticipada por el pensamiento y los escritos de Ernest Renan en el siglo XIX, que fueron muy influyentes a lo largo especialmente del último tercio del siglo. Influyeron, por ejemplo, también en Tolstoy y en otros novelistas. En el siglo XX también la figura del Cristo, de Cristo sufriente junto con la Magdalena, una figura muy humana, una figura caída que representa el arrepentimiento y la posibilidad salvífica después de haber caído en el pecado, son quizá las figuras ejemplares de las que se van a servir los artistas para representar lo que quieren transmitir, que es un mensaje profundamente emotivo en donde el dolor, el arrepentimiento, la angustia y esa profunda humanidad son los factores más relevantes que lo diferencian totalmente de lo que había sido el Antiguo Testamento. Hay que también tener en cuenta que se fundan en la sección contemporánea en los grandes museos vaticanos, cuyo legado era impresionante, legado de arte religioso, también legado de arte clásico, toda la escultura clásica que tenían. Pero este proyecto, el proyecto de Pablo VI, se fundó no tanto en el arte estrictamente religioso cristiano del siglo XX, sino más bien se puso el énfasis
en el sentido de espiritualidad que atravesó esta centuria, ¿no? Y que realmente pues, tiene su plasmación en muchas de las obras que, sin ser específicamente de tema cristiano o de artistas que profesen una fe cristiana, sí que en cambio pues, sirven como cauce para representar esa espiritualidad. Pablo VI fue, de hecho, el papa que mayor atención dedicó al arte en los últimos pontificados. Él se encontró en el año 64 con creadores plásticos y se refirió, además, explícitamente al alejamiento relativo entre la religión ortodoxa católica y el arte en algunas de las prácticas que en los años 60 estaban en boga. Y otro papa que también de algún modo pues, se refirió al arte contemporáneo fue Juan Pablo II en una carta dirigida a los artistas en el año 99, en donde abogaba precisamente por esto mismo que Pablo VI había anticipado, ¿no? Es significativo que el gran artista del siglo XX, el artista por excelencia que es Pablo Picasso, haya acudido al tema, sobre todo de la crucifixión, en numerosas ocasiones. Este tema es verdaderamente el básico y el crucial en todo el siglo XX para todos los artistas. Realmente él, cuando todavía tiene 15 o 16 años, aborda el motivo haciendo hincapié en algo que va a ser muy característico de Picasso, que es el carácter físico del sufrimiento profundamente corporal. Hay esta explotación del sufrimiento corporal extremo es muy característica en este artista, que en su cuadro, en una de sus obras maestras, como es el Guernica, lo asocia al sufrimiento físico del caballo para, a partir de esa impresión física profundamente mostrada, llegar a un estadio pues, de despertar en el espectador una incomodidad enorme. En este sentido, Picasso es el antecedente de Bacon y por eso los he expuesto como principio y final de la conferencia. Bien, después de esta obra, que es algo más que un ejercicio, no se puede considerar desde luego una academia, fíjense que está trabajado con los tonos ocres habituales en esos momentos, no solo en la pintura de Picasso, sino en la pintura de los artistas que trabajaban en estos años 90, pero a partir de ahí, y ya cuando Picasso empieza a ser un creador con una personalidad artística propia, que es el periodo azul, si Picasso hubiera muerto en 1904, hubiera seguido teniendo un lugar en la historia, no tan relevante, pero sí un lugar importante, porque la creación del periodo azul es algo que verdaderamente denota ya una personalidad artística independiente y propia. Por más que detrás de este periodo azul podemos buscar y encontrar las influencias del Greco, las influencias de Pierre Puvis de Chavannes o de los pintores simbolistas, como puede verse en esta obra, Las dos hermanas, que se ha relacionado con la Visitación Dumbarton. Es curiosa esta relación porque realmente cabe dudar de que Picasso en esta época hubiera podido ver este cuadro que todavía estaba en España, en el convento de Daimiel, en Ciudad Real, pero que Picasso es dudoso que hubiera conocido, ¿no? Lo mismo que conoció muy bien los Grecos del Prado y los Grecos de Toledo, este estaba un poco más apartado porque nunca llegó a colocarse en la iglesia de Toledo para la cual había sido pintado, ¿no? Fíjense cómo además este aspecto de melancolía con que está visto en general todo el periodo azul de Picasso, pero en concreto estos temas que efectivamente parecen relacionarse con la Visitación, es muy característico también de la interpretación general que el Nuevo Testamento va a recibir de los artistas, siempre en una visión desesperanzada o melancólica, ¿no? También tenemos en este estudio para los campesinos ya del año 6, el año 6 es donde está a punto Picasso de iniciar, lo hará al año siguiente, el periodo cubista, es el periodo en que va a los Pirineos, en Gósol, y allí se interesa
especialmente por un tipo de pintura mucho más construida, pero si nos fijamos también vemos aquí la influencia del Greco, que incluso en este periodo de Gossol es perceptible, y en concreto de una obra que sí conocía con toda seguridad, puesto que Picasso había visitado en Toledo la capilla de San José, donde el San José y el niño tienen una relación muy clara con esta obra, que es un boceto para el gran cuadro de la Fundación Barnes en Filadelfia. Fíjense entonces cómo la actitud tutelar es muy parecida a la de San José con respecto al niño, ¿no? Bien, esto nos pone de manifiesto, puesto que aquí el tema de Picasso, como ven, son campesinos, una transposición del lenguaje iconográfico religioso del Nuevo Testamento hacia un motivo secular, un motivo no religioso, pero que en los artistas empieza a darse, y en Picasso con mucha frecuencia. Y es el caso, sobre todo, del gran cuadro que él vio en el estudio de Zuloaga en 1905 en París. Él lo compra a Zuloaga en un viaje a España que hace con Rodin, y Rodin le dice: no compre usted este cuadro, que es muy malo. Por suerte Zuloaga no le hace caso y efectivamente lo compra, y de aquí nada menos, en buena medida, sale el cubismo. Fíjense que en concreto Las señoritas de Aviñón se hace después de haber visto Picasso esta obra, y realmente es una transposición además al tema antitético. Se pasa de un tema religioso a un tema de burdel, como podemos ver aquí. Pero esto a Picasso no solo no le importaba, sino que le gustaba o le atraía, porque lo hace en distintas ocasiones. William Rubin, en sus estudios sobre la invención del cubismo, destaca por encima de la influencia de Cézanne la influencia del Greco, y en concreto de este cuadro, para explicar por qué surge de este modo inopinado, inesperado, intempestivo, y de este modo sorprendente este cuadro de Las señoritas de Aviñón, que está pintado realmente en una fecha, como vemos, enormemente temprana, y que tiene que ver muy profundamente con la asimilación del lenguaje del Greco y, por tanto, de una pintura religiosa como era el Apocalipsis. Pero también lo vemos muy poco después, ya Picasso inmerso en la fase cesaniana, la segunda después del cubismo negro, en los años 8 y 9, cuando Braque parece tomar la delantera, porque Braque, como francés, es muy afín al espíritu cesaniano. Sin embargo, Picasso sigue manteniendo esa plasticidad, esa monumentalidad, y vemos cómo en estos Panes y Frutero en una mesa, cuadro que estuvo aquí, como también estuvo en la visión de San Juan, no Las señoritas de Aviñón, esa no salió del MoMA en muchos años, y realmente, pero esta obra sí que la pudieron ver aquí, y es una obra magnífica que parte de una visión esta del carnaval en la taberna, que es una visión de la Última Cena, inspirada en la Última Cena. De hecho, las radiografías del cuadro grande denotan, si se ve la flecha, me parece, denotan que por aquí estaban inicialmente esas figuras, luego Picasso las borra, pero el carácter vinculado con un convite, una última cena, está presente también de algún modo en esa disposición en forma casi de altar, y en esa presencia del cáliz, aquí convertido en frutero, y del pan, que aluden efectivamente a una visión eucarística en un sentido enormemente amplio, ¿no?, como punto de partida. Pero después del cubismo, en la vuelta que hace el lenguaje figurativo más explícito Picasso, vemos cómo la crucifixión aparece junto, o como una especie de antítesis de lo que va a predominar en ese momento en su obra, que es el lenguaje clasicista, sobre todo después de la visita a Italia y de la recuperación de lo que va a llamarse el retorno al orden, ¿no? Vemos ya que después de esto viene todo el surrealismo, el periodo Dinard, en los años 25 en adelante, al 30, y ya estos biomorfismos que pueden ver aquí, estas formas como celulares que se ven en esta crucifixión, una obra enormemente importante,
enormemente valiosa como precedente. Vamos a ver si logro recuperar la flecha. Aquí está. Fíjense cómo la figura de Cristo es una figura que parece neutra, parece un ídolo cicládico o una forma celular. Uno de los biomorfismos que habían cultivado artistas próximos a Picasso, pero más jóvenes, como eran Joan Miró o Hans Arp, artistas que son grandes referentes del surrealismo en esos años, pero Picasso agrega a este surrealismo biomórfico unas figuras ya muy características, ¿no? Esto es ni más ni menos que la Virgen que con estos dientes tremendos parece una figura que está a punto de morder la lanza de Longinos, esta lanza tan agresiva, para proteger a su hijo. Realmente este cuadro en el año 30 es un trasunto perfecto de la crisis que el propio Picasso sufría en su matrimonio con Olga Koklova, desde que había conocido en 1927 a Marie-Thérèse Walter y que se había convertido realmente en su nueva musa. Entonces, por un lado esto, la vida personal de Picasso, que siempre tiene una enorme presencia e importancia en su pintura. En segundo lugar, también en el año 30 estamos un año después de la gran crisis del 29, en un momento de convulsión económica y social en toda Europa que va a dar pie inmediatamente al ascenso de los fascismos en Italia y en Alemania. Ese mundo convulso se refleja efectivamente en esta obra. También tenemos estos colores tan agresivos, tan hirientes, estos amarillos del fondo, que en parte nos recuerdan a esos fondos dorados o a esos fondos de pintura plana de la miniatura medieval que había interesado mucho a Picasso también en estos años, ¿no? Y esta influencia de un arte anticlásico, después de haber pasado por el periodo surrealista, es muy fuerte en Picasso también, ¿no? Fíjense que el momento elegido es aquel en el que Cristo está siendo clavado a la cruz por este personaje, este soldado, que le está clavando las manos en el madero. Es decir, que no es un descendimiento como casi siempre que aparece la escalera en esta tradición. Fíjense además que la figura de Cristo ocupa un lugar muy alto y esto nos recuerda la crucifixión de Manteña, que también presenta las figuras de los crucificados en el borde superior, pero ¿dónde están los ladrones? Solo hay un crucificado, aquí vemos una cruz y aquí que los ladrones están ya convertidos en cadáveres en el borde inferior del cuadro, sometidos a una especie de descuartizamiento o de dislocación por lo menos, y con un precedente clarísimo con las figuras que están en la parte inferior del Guernica, la figura del guerrero desmembrado que de algún modo está anticipado por estas figuras del buen y del mal ladrón, ¿no? Bien, aquí está también a la derecha, vemos la figura de la Magdalena con los brazos hacia arriba, esta figura tan pre-pop, podríamos decir, ¿no? Tan inquietante, parece aludir con esta sonrisa maléfica, pero tan elemental, por otro lado, parece aludir pues, al regocijo de los fariseos cuando pues, llega a término su objetivo de deshacerse de Cristo, que era muy incómodo para ellos, ¿no? Aquí también están en estas figuras de los soldados repartiéndose a los dados la túnica de Cristo, y todo ello realmente con esta especie de bidimensionalidad por un lado y esta especie de acumulación de figuras que rellenan toda la superficie. Aquí se ha hablado también de la presencia de un posible San Juan. Recuerden la déesis, siempre en la crucifixión aparecen la Virgen y San Juan a los lados, a veces aparece también la Magdalena, pero sería un San Juan casi petrificado en una presencia muy relacionada con la escultura que en esos momentos está haciendo Picasso. Es una obra que está sujeta todavía a multitud de interpretaciones porque, como siempre en las obras maestras, especialmente las de Picasso, queda todo abierto.
ahí, ¿no? Es la obra clave del Picasso en relación con el Nuevo Testamento. Pero también en estos años la crucifixión, después de haber hecho esta obra, es objeto de una serie de recreaciones, como vemos aquí, a la Aguada, en esta serie de obras. Nos recuerda mucho la escultura de Boisloup que está haciendo paralelamente Picasso, esa escultura que se relaciona con la de Arp, con la de Giacometti, no el Giacometti estilizado después de la guerra que hemos visto en la exposición aquí, sino el Giacometti todavía surrealista de los años 30, con lo que va a hacer Moore enseguida también, y que realmente no, es una recreación de estas formas escultóricas disociadas, dislocadas, convertidas en formas celulares y por tanto más universales. Ya no es un Cristo concreto el que se representa o una Virgen concreta, sino que son como embriones de formas vitales que por tanto tienen una significación muchísimo más amplia o muchísimo más universal. Es la vida sufriente la que se expresa, no es ya ni el Cristo divino ni el Cristo siquiera humano, es el Cristo reducido a una célula embrionaria, pero que sigue siendo crucificado y que sigue siendo, por tanto, injustamente maltratado, ¿no? Es decir, es una defensa la que hace aquí Picasso de la vida en unos momentos también en donde se está aproximando, pues el nazismo va a llegar al poder al año siguiente, ¿no? Fíjense también cómo en algunas de estas obras, esta es una tinta con pincel que se relaciona totalmente con la crucifixión de Insenheim, de Grünwald, Matthias Grünwald, que es uno de los, y esta en mayor medida, que es uno de los grandes artistas de referencia, no solo para Picasso, sino para los artistas que trabajan en estos años y en la década precedente, incluso, artistas como Massens, como Nolde o como el propio Picasso, como vemos aquí, ¿no? Fíjense la relación que está enormemente clara. Y aunque Grünwald hace esto en pleno Renacimiento, no hay que olvidar que el Renacimiento del Norte, el Renacimiento de Alsacia, de la Alemania del norte, en este caso es verdaderamente expresivo y todavía alienta en él todo ese carácter enormemente angustiado de las figuraciones bajomedievales en estos países. Vuelve sobre las crucifixiones, aquí con un papel protagonista de la figura de Longinos. Fíjense también aquí la figura femenina, cómo ya ha hecho el Guernica Picasso cuando hace esta obra, y fíjense, por tanto, la figura del Cristo, cómo nos recuerda la figura de la madre con el niño en brazos, que es realmente también una figura sacrificial, ¿no? Una figura que sufre injustamente y que su sacrificio aparentemente no sirve de nada, es todo enormemente cruel, ¿no? También esa transposición de estas otras figuras femeninas, sea la Virgen, sea la Magdalena, pero en un aspecto de sufrimiento puramente físico que la reduce a ese desnudo, que en este caso no es sacrílego como en otros casos en Picasso, pero sí que cabe verla representada como esa pulsión de destrucción sufrida por obra, en el fondo, del poder, ¿no? Posteriormente Picasso vuelve sobre los temas cristológicos ya en los años 50, mezclados con su tema por excelencia, que es la tauromaquia, y vuelve en esta serie de litografías que edita el Círculo de Arte en 1959, en donde están las figuras claves, el caballo, el toro y la figura de Cristo, asociadas con el Cristo de Torrijos, recordando el milagro histórico, el milagro que presuntamente ocurrió en 1600 en Sevilla, con el hallazgo de este Cristo de Torrijos, que habría salvado de la muerte a un picador al arrojarle un capote cuando estaba acosado por el toro, ¿no? Realmente vemos cómo es un tema que sigue interesando a Picasso, incluso en una época como es los años 50, que estaba haciendo un tipo de cosas totalmente diferentes a estas, ¿no?
Bien, en las órbitas del cubismo, las representaciones del Nuevo Testamento son también importantes en algunos artistas. El caso del mexicano Diego Rivera, que está entre París y Madrid, y Toledo también, conoce muy bien al Greco, que es uno de las grandes referencias de su obra, como vemos aquí, pero igualmente recurre al arte bidimensional, como vemos en esta Virgen que parece un triángulo, es decir, es casi un icono bizantino, y está en contacto con los Delaunay, es decir, con el orfismo. De hecho, los Delaunay van a venirse a Madrid en los años de la Primera Guerra Mundial y va a haber una referencia también con la pintura española, y Rivera saca partido igualmente de todo esto, ¿no? También en el ámbito del cubismo checo, muy relacionado con París, a través de coleccionistas como Vincent Kramar, que coleccionan no solo grecos, sino también obras de Picasso y también obras de estos artistas, como Émile Fillat, que en esta obra de Salomé ante el Bautista, aquí están ofreciéndole la cabeza del Bautista, que es esta, la pueden ver, después de haber bailado en presencia de Herodes. Es un tema que nos recuerda mucho la cena en casa de Simeón del Greco, ¿no? Una de las obras que tuvo en cuenta sin duda Émile Fillat, que también tiene en cuenta al Picasso analítico en esta época muy temprana, en 1911, en donde la monocromía de la composición está presente y también el grado de descomposición analítica máximo en estos años, que son los años cruciales del cubismo, ¿no? Es muy interesante esta deriva y también la asunción de temas del Nuevo Testamento por parte de estos artistas checos. Pero el caso realmente que, a diferencia de los que hemos visto, va a utilizar como tema por excelencia de su pintura el Nuevo Testamento es el de Georges Rouault. Rouault es discípulo de Gustave Moreau, el gran pintor simbolista, para el cual el tema religioso era muy importante también. Recuerden la Salomé, recuerden también la presencia de Cristo y de los sacrificios. Y en el atelier de Moreau, además, se formaron muchos de los pintores que van a integrar el fauvismo, no solo Rouault, sino también nada menos que Matisse, que Marquet y que Mangin. Es decir, estos cuatro grandes artistas salen de ese atelier que les da la libertad suficiente como para crear una de las vanguardias claves del siglo XX. Cronológicamente, además, la primera. En este sentido, Rouault es, entre todos los fauves, aquel que se siente menos atraído por la viveza del color y más atraído, en cambio, por la expresividad profunda e intensa. Lo vemos en la serie de obra gráfica del Miserere, que hace entre el año 22 y el 48, en donde advertimos cómo el Cristo que a él le interesa, él se había convertido a la fe católica en 1895 y había colocado al hombre, y a Cristo hombre, en el centro de toda su obra, ¿no? Cristo, además, en esa época, en ese factor profundamente humano, había sido reivindicado por Léon Bloy, uno de los grandes escritores de estos años, amigo de Rouault, y Bloy le había dado también al tema cristológico una significación social. El Cristo que a él le interesaba era el Cristo de los desprotegidos, de los pobres, de los humildes, ¿no? Y en ese sentido era el mensaje profundo, la revitalización del mensaje profundamente evangélico, la humanidad sufriente, como podemos ver en todos estos motivos, en donde plásticamente, claro, el negro y el blanco en esta serie gráfica intervienen como factores decisivos. Fíjense también la luz, que es fundamental, ¿no? Por otra parte, el motivo de la Santa Faz, es decir, la vera efigies, la supuesta vera efigies, no sabemos cuál era, pero en ese momento se queda plasmada a través del lienzo que la Verónica interpone para limpiarle la sangre y queda ese retrato de Cristo. Esto es algo que fascina a los artistas, recuerden el Greco, Zurbarán y ahora Rouault, ¿no? Que hace esta visión casi bizantina, pero un bizantinismo enormemente expresivo. Recuerda también a los retratos del Fayum por esa bidimensionalidad
y por ese sentido aurático que tiene la obra, ¿no? Una obra, como siempre en Rouault, con una pincelada enormemente suelta de grandes manchas, como podemos ver aquí, ¿no? También el motivo bizantino, o la manera de hacer más bien bizantina, está en estas tres mujeres, las santas mujeres ante el Calvario, ya de los años 40. Hay que recordar que el propio Rouault sufrió su Calvario a partir del momento en que Vollard fallece. Vollard le había dejado su taller para acabar sus obras en 1917. Él murió, allí lo ocupó Rouault, que tardaba mucho en darlas por terminadas. Entonces Vollard, sabiendo eso, le facilitó ese taller. Al morir Vollard, se precinta el taller con nada menos que 700 obras de Rouault dentro, que queda sin poder acabarlas. Entonces entabla un juicio y durante estos años hace estas obras. Además, el juicio lo gana finalmente en el año 47, le tienen que devolver las 700 obras, de las cuales quema 315, y las otras las acaba donando sus herederos, su vida y sus hijos, al Estado francés después de su muerte. En el fondo, esta especie de gran naufragio de la obra de Rouault, pues también le sirve a él de una especie de catarsis, ¿no? para sufrir su propio vía crucis, al ser despojado de nada menos que de toda su obra. Fíjense lo que es eso para un artista, ¿no? Y de algún modo todo esto se plasma en este Ecce Homo, con el cual en cierto modo se identifica el propio artista. Como podemos ver, él recurre además a esos modelos bizantinos heroizados, ese arco de medio punto en los sarcófagos paganos siempre tiene un sentido de heroización, pero pasa al arte cristiano con un simbolismo sacral. Lo que era heroico se convierte en sacral, y así ahí bucea Rouault para darle una carga psíquica mayor a sus figuras, ¿no? Valiéndose de ese lenguaje profundamente anticlásico, que por ello conecta con el arte paleocristiano y bizantino. Pero también Matisse, curiosamente el artista que podemos pensar que es el epítome del arte pagano, del arte también mediterráneo, tuvo en cuenta el hecho religioso, si bien para ello debió influir un cáncer que sufrió y del cual se curó en el Hospital de Lyon gracias en buena medida, a los cuidados de una enfermera, Monique Bourgeoisie, que le cuidó admirablemente en el año 41 y que después profesó como monja con el nombre de Sor Jacques Marie. Profesó como monja en Saint-Paul-de-Vence y le convenció para hacer la decoración de la capilla del Rosario en Saint-Paul-de-Vence. Entonces, entre el año 48 y 52, es decir, entre 7 y 11 años después de haber sufrido ese cáncer, Matisse aborda, convencido por la monja, de la cual quizá hubiera estado enamorado de algún modo platónico, ¿no? En las horas bajas de la recuperación que tenía, y quizá por ello pues asume un tema que en principio no es afín a lo que Matisse persigue, ¿no? Ahí ven los distintos dibujos de los Vía Crucis, el tema del Vía Crucis, donde está la Verónica también, lo ven en el centro. Aquí se puede ver la Verónica, la crucifixión, el descendimiento, también el sepulcro, el santo entierro, aquí Cristo con la cruz a cuestas, el pretorio, en fin, ven todos los temas con ese dibujo de Matisse tan fluido, ¿no? Y los ven también ya en los murales hechos en cerámica y por tanto ya inmortalizados en esta capilla del Rosario, ¿no? Pero lo más interesante es la vidriera y lo que más denota la asimilación peculiar por parte de Matisse de los temas del Nuevo Testamento, uno de los cuales es el Apocalipsis. Ya veremos cómo el Apocalipsis aparece en la visión de los artistas alemanes de modo totalmente diferente. Pero aquí, después de nada menos que una Segunda Guerra Mundial, cuando Matisse ya sufre una artrosis y le es muy difícil pintar,
de hecho le es más fácil recortar estas formas con cartulinas, y entonces hace los cartones para estas vidrieras fijándose en este párrafo del Apocalipsis que les voy a leer. En medio de la calle y a un lado y otro del río había un árbol de la vida que daba 12 frutos, cada fruto en su mes, y las hojas del árbol eran saludables para las naciones. Es decir, vuelve a ser la alegoría de la Edad de Oro que Matisse persigue una y otra vez a lo largo de toda su vida hasta el final, ¿no? Esa especie de Arcadia a la cual llega a través de la pintura, que para él debe ser algo placentero, algo también, no diré salvífico, porque me parece quizá excesivo, pero sí una vía de reencuentro del hombre con la felicidad perdida, que está en Horacio, que está en Virgilio, que está en la Arcadia y que está en este Mediterráneo intemporal que él persigue, incluso en el hecho religioso. Muy distinta es la aproximación de Marc Chagall, un pintor que va a ir desde su Bielorrusia natal, en Vitebsk, a París, en donde va a conectar ya desde principios de la segunda década del siglo con el cubismo, es decir, con los movimientos de renovación. Entonces, la aproximación de Chagall, que es un pintor de origen judío y un pintor muy concernido también, aunque no profesa, realmente no practica el judaísmo, pero sí está concernido con estos motivos y da una versión de la crucifixión sincrética entre el cristianismo y el judaísmo, que ya en parte se advierte aquí en esta obra, donde la figura de Cristo también ocupa, como en Mantegna o como en el Picasso de la resurrección, de la crucifixión, la parte superior de la composición, ¿no? Con las otras figuras en la parte inferior, ¿no? Fíjense también que aparecen el sol y la luna, que eran los dos grandes motivos de los ábsides paleocristianos y bizantinos, para dar una dimensión cósmica a la crucifixión. Tiembla la tierra cuando Cristo muere. Entonces se representa la figura de Cristo con un lado el sol y el otro lado la luna, y eso le da esa significación cósmica que también reflejan las miniaturas de plena página a partir del siglo VI especialmente, en el arte paleocristiano y bizantino. Bien, y aquí tienen lo que les decía de la buena nueva expresada por Chagall en Vitebsk, cuando la revolución rusa ha triunfado y cuando él ocupa un cargo de impulsor de las artes, de la enseñanza, del cual pronto se desengaña en cuanto las directrices del comunismo apartan a los artistas de la libertad creativa. En este sentido, se ve aquí, Visión lo titula, autorretrato con musa, aquí es el propio Chagall el que está pintando como al dictado de la musa. Pero ¿este esquema cuál es? Pues este es el esquema de la Anunciación, como podemos ver, ¿no? Es el mismo esquema de la Anunciación del Museo de Budapest, que está presente también en la obra de Chagall de un modo casi literal, como pueden ver, ¿no? Es decir, la buena nueva es la nueva de la vanguardia, del nuevo arte, que además se difunde a través de estos círculos geométricos que la expanden en todo el mundo, ¿no? Y que realmente también vemos el recurso a la geometría, el recurso al postcubismo, por el cual había pasado también Chagall, y el recurso también a un lenguaje en donde los azules y los grises son un trasunto enormemente metamorfoseado por obra de la inventiva y de la creatividad del artista, no es una copia, sino que es una creación autónoma y muy relevante, ¿no? También después Chagall, que va a viajar por España en los años 30, va a ver las obras del Greco y de la gran pintura religiosa del siglo de oro en España, y va a afrontar los temas religiosos como la Virgen, con los rasgos de Bella, su amada, como vemos ahí, además una Virgen sensual, con los pechos marcados, como vemos, virgen que tiene a su hijo como trono, una Virgen Teótocos, pero con la presencia de estos personajes tan característicos de Chagall que están volando, que están igual que la propia Virgen, ¿no? Es decir, con la búsqueda de un mundo trascendente, espiritual,
del cual el arte es vehículo o es elemento transmisor que supera la contingencia de la vida real tan limitada y tan dolorosa en la que en pleno año del 38 al 42, es decir, el año los años del nazismo, los años de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 39, están ahí presentes, ¿no? Sin embargo, el mensaje de Chagall es en este caso enormemente positivo, optimista. Aquí en Escorzo, esta figura que desciende a besar en la frente a la Virgen también nos da cuenta de cómo la Virgen es un elemento mediador, un elemento igualmente salvífico, está vestida como novia de blanco, es decir, hay una asimilación de varias cosas ahí, hay un lenguaje de erotismo en la mujer, pero una mujer virginal o una mujer sagrada y una mujer que es capaz de salvar a la humanidad, ¿no? También. Pero el tema de las crucifixiones que aborda simultáneamente el lenguaje es mucho más dramático y mucho más angustioso, empezando por la crucifixión blanca que hace en el año 38 en respuesta a la Noche de los Cristales Rotos que tiene lugar en Alemania y en donde ya se ve la animadversión con respecto a los judíos, ¿no?, del nuevo régimen. Fíjense cómo el Cristo de Chagall tiene unos caracteres semitas, no es un Cristo europeo, tiene esta barba totalmente semítica, es un Cristo judío, como efectivamente era. Cómo aparece la figura del judío errante, del Wanderer, ¿no?, que huye horrorizado, pero que vive siempre en perpetua errancia. Cómo está la menorá al pie de la cruz, es decir, el simbolismo doble, el candelabro de los 7 brazos de los judíos, cómo están también pues los guetos en llamas, los guetos judíos en llamas, ¿no?, a uno y otro lado de la crucifixión. Es decir, el sacrificio, sea del fundador del cristianismo, sea de los judíos, es lo que aquí se pone en valor de un modo enormemente dramático y de un modo también enormemente ejemplar, ¿no? También aquí tenemos en esta obra, que es una de las más famosas de Chagall, y que quizá este lenguaje de inocencia también, porque es un Cristo que en este blanco siempre se vincula como en la Virgen, a pesar de su sensualidad, era una Virgen inocente, por eso estaba vestida de blanco, y este blanco también, el paño de pureza de Cristo, enormemente blanco, también nos habla de la inocencia. No hay peor crueldad que sacrificar a un inocente, como se hace en esta obra, ¿no? Por eso quizá es la pintura predilecta, al parecer, del Papa Francisco, esta que ven aquí, ¿no? También es muy importante la crucifixión amarilla, un poco posterior, del año 43, que tiene también su origen en un hecho concreto. Aquí ven algo que es un naufragio, es un barco naufragado, y efectivamente en el año 42 un barco de pasajeros, el Stuna, fue torpedeado por un submarino ruso en el Mar Negro. Llevaba 800 judíos europeos, de los cuales solo se salvó uno. Esto fue el resultado de la presión ejercida por los ingleses que querían impedir la inmigración judía a Palestina. Este barco había zarpado de Grecia con destino a las costas de Anatolia y el gobierno turco, presionado por el británico, rehusó el permiso del desembarco. Pasó entonces al Mar Negro, donde navegó sin rumbo a la deriva hasta que un submarino ruso lo hundió. Ya digo que solo hubo un superviviente y verdaderamente este hecho bien merecería una película porque es profundamente dramático y además teniendo esta crucifixión amarilla en París, ¿no? Aquí hay otra vez un sincretismo, no es la menorá, sino que es la Torá, es decir, el libro sagrado de los judíos en este rótulus, con la figura del ángel que está con la trompeta, en este caso un corno que llama al juicio final también, y con la presencia también aquí de personajes inequívocamente judíos. Otra vez el gueto en llamas, esta vez más tremendo, con el amarillo de las llamas. Fíjense, el amarillo, el azul y el verde, los colores dominantes
y los judíos errantes también que huyen de este gueto en llamas, ¿no? Como efectivamente se habían producido estos hechos en todas las ciudades de la mitad oriental de Europa. Bien, él sigue con estos temas hasta el final de los años 50, por lo menos, también incluyendo al propio pintor, incluyéndose a sí mismo, ¿no? El Cristo y el pintor, nuevamente aquí con una presencia también muy bidimensional, el sincretismo, otra vez con la menorá y con los ángeles del juicio final, y todo ello, pues incluso en este Chagall ya tardío de los años 50, nos está mostrando esta voluntad de hacer quizá una especie de síntesis entre las religiones salvíficas, que son estas dos, ¿no? En Alemania, también en los mismos años en los que empieza a pintar Chagall y aún un poco antes, el lenguaje del arte del pasado, del gran arte, sobre todo a través de una figura, recuerden la exposición que hubo aquí en 2014 del Greco, en donde presentamos algunas obras de los artistas alemanes que en estos años, de un modo muy pionero, en 1907, esta es la primera copia que conocemos de un artista alemán del retablo de Doña María de Aragón, la copia del Bautismo de Cristo de Edwin Scharf. Edwin Scharf es uno de los grandes recuperadores del Greco, antes de que Mayer-Geife haga su viaje por España y ponga de moda al Greco, ya viene este artista, y fíjense en la comparación entre una y otra obra, la transposición de la copia, una copia muy creativa y una copia que nos señala qué le interesa a él del cuadro. De los dos registros, a la manera manierista, le interesa el registro de lo humano, es decir, del bautismo, no el registro de Dios Padre, que preside la composición, ¿no? Del mismo modo, von Koenig, que fue el pintor que acompañó a Mayer-Geife en su viaje por España en 1908, pintó esta copia en gran tamaño, bastante literal, en este caso, de la resurrección del mismo retablo de Doña María de Aragón, y además pintó de la Pentecostés, de ese mismo retablo, esta otra copia que es enormemente creativa, mucho más bidimensional que un cuadro que ya propende en sí mismo a lo bidimensional y que nos da idea también de esta búsqueda de algo diferente, de un lenguaje nuevo, que es el lenguaje que van a hacer los expresionistas, que van a ver en el Greco un cauce para el afán de renovación que a través de su pintura van a conseguir. Fíjense en esta otra inspiración. Esta es la copia para mí más alucinante de cuantas han hecho del Greco, porque no es una copia. Si no lo sabemos sería muy difícil averiguarlo, ¿no? Fíjense, Cristo en el Huerto de los Olivos, a partir de esta obra, puesto la de Andújar en Jaén, pero había otra obra en Bucarest, y fíjense en la relación entre una y otra obra, ¿no? Cómo aquí se transfiere a un lenguaje absolutamente moderno, totalmente eléctrico, ¿no? Enormemente nervioso, de manchas, que hacen de Korteweg uno de los artistas más felices en la interpretación del Greco. Otro, muy importante, porque además es judío, y los judíos especialmente ven al Greco una figura precursora. El Greco sufre a la Inquisición, aparentemente. El Greco se aparta del favor real. Felipe II no le gusta su San Mauricio y entonces por eso se va a Toledo. Es decir, el Greco, aunque esto se magnifica y no fue así exactamente, el Greco es como una especie de maldito para estos pintores, y por tanto ellos, que son malditos, porque Oppenheimer es judío, además es homosexual, además es un pintor que tiene que sufrir la enemiga de otros artistas mucho más situados, como es Kokoschka, que
que dice que le copia a Oppenheimer a él. Entonces es un artista en cierto modo igualmente maldito. Entonces toda esa tensión expresiva se vuelca aquí en esta flagelación impresionante, en donde esta aridez del color, esta presencia de los grises, pues nos está señalando pues ese gusto por extremar el sufrimiento físico en esta pintura expresionista, en los temas precisamente cristológicos que son la crucifixión y son los de la pasión de Cristo. Aquí tienen también el descendimiento que nos muestra igualmente lo mismo. Y este es Kokoschka que trata, quizá con menor intensidad, habría que decir, pero con mayor calidad pictórica, acaso, los temas cristológicos. En este caso, lo crucial para Kokoschka siempre es el lenguaje de las manos. En las manos parecen tener vida propia y las manos tienen una fortísima expresividad, sobre todo en la figura del ángel, como vemos, ¿no? Es una figura del ángel muy ambigua, casi parece una mujer, como pueden ver, ¿no? Emil Nolde es un pintor danés que convierte su apellido, que es Hansen, en el toponímico del lugar en el que nace y que se va a Alemania, va a trabajar en Alemania. También es un caso de pintor en cierto modo maldito porque sufre la enemiga del presidente de la secesión berlinesa, que es Max Liebermann, un pintor muy situado, un pintor también de la que podríamos comparar más o menos con lo que hace Sorolla. De hecho, cuando Sorolla va a exponer allí, Liebermann se opone también mucho a él porque ve que está siguiendo un camino que en cierto modo se puede asimilar con el suyo, ¿no? Pero esta pintura tan brutal, tan tosca, tan directa, choca totalmente con todo lo que entonces se puede defender, no solo desde la academia, sino incluso desde la secesión, que va más allá de la academia. Para Nolde, que es un pintor con una formación en artes industriales, un buen xilógrafo, pero alguien que no tiene la formación pictórica, por ejemplo, de un Kokoschka y que, por tanto, pues resuelve, como vemos, los rostros de esa manera tan elemental, pero tan directa y tan efectiva como vemos aquí, ¿no? Algunos de estos rostros de la Pentecostés nos parecen calaveras, ¿no? Como este que está aquí, ¿no? Recuerden también, hay un contacto de Nolde con Munch, algunos se lo habrán planteado también, ¿no? Aunque no congenian en absoluto. Die Brücke, el puente, que es el primer grupo expresionista alemán, le invitan a exponer con ellos, pero luego ya va por libre y hace esta serie de obras en el año 9 en Dresden, obras que están entre lo más conocido de su trayectoria. Fíjense cómo Cristo aquí se acerca a los niños. Aquí estamos viendo la influencia enorme de Gauguin y de Van Gogh, los dos grandes pintores del postimpresionismo que están influyendo en este momento a la pintura alemana y que además trataron los temas de Cristo. Los dos, Van Gogh era profundamente religioso, llega a la pintura desde la predicación religiosa, Gauguin no, pero también en su pintura tenemos los Cristos amarillos de los Calvarios bretones de la segunda mitad de los 80. Y fíjense, en cambio, los apóstoles, cómo están en un colorido oscuro, negro, como son figuras negativas al lado de las figuras positivas, con esta creencia en el valor emocional del color que ya había teorizado Holzel, que es uno de los maestros, además, de Nolde. En estos años, y el valor emocional del color lo va a difundir sobre todo el grupo Der Blaue Reiter, principalmente Kandinsky y Mark, ¿no? Fíjense la tremenda metamorfosis de los rostros con esas pupilas azules de Cristo, con esos labios rojos también, en una visión tremendista, podríamos decir muy bien, de la pintura, con un empaste enormemente fuerte, sin espacio apenas para respirar, con una profundidad en los años anteriores a la Gran Guerra, que son los mejores de todo el expresionismo centroeuropeo. O en este políptico de la vida de Cristo, ahí reconocen las distintos elementos, el motivo, el formato de políptico es un formato, como sabemos, bajo medieval, recuerden el políptico de Gante, de Saint-Bavon,
Y fíjense en la crucifixión, en donde también el color amarillento nos recuerda a los Cristos amarillos de Gauguin, pero en cambio la transformación de las figuras con estas angulosidades nos están diciendo que estamos en el mundo del expresionismo alemán, ¿no? Aunque el pintor sea danés, pero está en ese ámbito cultural germánico, ¿no? Ahí está también Ludwig Meiner, uno de los pintores judíos del grupo de Pathetiker, los patéticos, con Jakob Steinhardt, que aporta una visión novedosa y anticipatoria del apocalipsis. Estos paisajes apocalípticos están anunciando la Primera Guerra Mundial, de un modo clarísimo 2 años antes, ¿no? En pinturas que son enormemente elocuentes y que a veces introducen figuras, pero otras veces es solo esa convulsión de las ciudades y del paisaje la que se abre en una destrucción total de cuanto existe, ¿no? También en estos años el tema del apocalipsis, incluso a los expresionistas más moderados como August Macke, les interesa, como vemos en este dibujo, o la resurrección, Max Beckmann, aquí en este boceto que trajimos a la exposición, influido por un lado por el Greco y por el otro lado por Rubens también, como la gran obra de 4 metros que está en Stuttgart. O también como esta otra obra de 5 metros de ancho, en donde se mezcla igualmente esas influencias de la pintura bajo medieval y renacentista bajo un prisma enormemente expresivo. Fíjense aquí en este descendimiento de 1917 cómo esa estética bajo medieval de Grünwald, de Hans Baldung Grien y de los maestros alemanes del siglo XVI está muy presente en una obra realizada en plena Primera Guerra Mundial, ¿no? Como podemos ver. O también en este Cristo y la mujer adúltera, que también nos pone en contacto con el escarnio, el motivo del escarnio que también aparecía en Nolde, como vimos antes. Aquí es antes de la pasión de Cristo, pero la burla que hace este fariseo también está anticipando los temas de la pasión. Es muy interesante la deriva posterior de Beckmann en los Estados Unidos, después de pasar por Holanda, porque recurre a veces a estos temas también del Nuevo Testamento, como en la parábola del hijo pródigo. Es muy físico y muy carnal esta visión del prostíbulo, de las prostitutas que están despojando al hijo pródigo, que está pues verdaderamente aquí perdiendo ya el poco dinero que le queda, pero de algún modo está llegando a ese límite a partir del cual se va a regenerar, ¿no? Esto es muy importante para el siglo XX, cómo estos temas en los pintores todavía de esta generación nos presentan una posibilidad de regeneración, igual que en Otto Dix, otro de los pintores que había cultivado estos temas desde la nueva objetividad hasta los años 40. En Massens vemos, ya entramos en el surrealismo, ya muy rápidamente, para terminar enseguida, vemos la influencia también de Grünwald en esta crucifixión. Este es el origen del surrealismo, pero un surrealismo muy expresivo. Todavía el surrealismo se va a fundar en el año 24, pero este pintor va a ser uno de los grandes dadás y surrealistas. Todavía está en la órbita de lo expresivo, del expresionismo. Massens también va a sufrir la convulsión de la Primera Guerra Mundial y a partir de estos motivos va a llegar después de sufrir la influencia de Quirico en plena época surrealista a este cuadro sacrílego que es, pues bueno, incluye pues el castigo físico con, además de una madre que es la Virgen a su hijo, con el voyerismo de estos 3 testigos que son el Pope del surrealismo, André Breton, el autorretrato del artista, que es este, con estos ojos inquietantes que tenía Massens, y también de perfil el gran poeta Paul Éluard, ¿no? Es decir, es una visión totalmente transformada de lo que es el Nuevo Testamento, la infancia de Cristo, una visión sacrílega que, bueno, pueden comparar con lo que había hecho Buñuel o con Benjamín Peret escupiendo al paso de unos religiosos, en fin, toda esta parafernalia propia del surrealismo en los años 20.
Sin embargo, en De Quirico, que está en el origen del surrealismo y de Max Ernst, ya a partir de los años 20 recupera el lenguaje más clásico, el lenguaje, podemos pensar en Delacroix, que tiene este mismo tema, y sirve de referencia para la gran recuperación italiana en los años 20, en los valori plastici, de la figuración, que a veces recurre a los temas cristológicos, como vemos en Costetti, en Bacci, ¿no? Fíjense cómo se vuelve a recuperar el volumen, cómo se vuelve a recuperar el lenguaje figurativo, en este caso del Quattrocento y del Cinquecento italianos, muy directamente, y cómo aquí pues estamos en esta obra del más conocido de ellos, Felice Carena, en Los Apóstoles, en presencia pues, de un lenguaje muy próximo a Mantegna y a otros pintores del Quattrocento. Esto evoluciona hasta que Guttuso, un pintor del Partido Comunista francés, recupera en la crucifixión el motivo cristológico aquí con la presencia coprotagonista. Ya Cristo no tiene tanto protagonismo, fíjense cómo se ve lo que ha cambiado, y los dos ladrones, Dimas y Gestas, el bueno y el malo, son buenos los dos ya, porque quizá el más protagonista es el malo, ¿no? Que está en primer término y que es tan bueno como el malo, ¿no? Realmente, o es tan malo como es tan bueno como el bueno, ¿no? Bueno, entonces es un cuadro de grandes dimensiones, un cuadro que es también una especie de manifiesto de Guttuso, y un cuadro que bebe en distintos aspectos de la vanguardia, especialmente en el cubismo. Otro surrealista importante es Domínguez, y aquí sí que bebe directamente en este cuadro que conoce, en el cuadro que se vende en estos años, porque además lo titula Homenaje al Greco. Es una serie de por lo menos 4 obras conocidas que hace Domínguez en plena guerra civil, además rememorando la figura del Greco. Con Dalí el hecho religioso surge con fuerza a partir de los años 40 avanzados, en el 50, y solo les leo un párrafo de su vida secreta en el 52, en el que hace alusión a que en esta época de decadencia de la pintura religiosa, dice, el genio sin fe es más valioso que el creyente desprovisto de genio. Pero dice, pone en guardia contra los artistas ateos porque pueden representar un peligro demoníaco para el arte religioso. Y dice, lo ideal sería que el artista fuera bueno, fuera genial y al mismo tiempo fuera religioso o creyente, como Leonardo da Vinci, el Greco, Zurbarán y Rafael. Bueno, de algún modo él quizás se sintiera en esa posición cuando aborda esta Madonna del Portgigat con recursos propios de la tradición del Quattrocento muy marcadamente, y un uso de la perspectiva en este Cristo de San Juan de la Cruz, un uso de la perspectiva muy marcadamente sabio, ¿no? Muy en la tradición, muy antivanguardista, pero ambientándolo en la bahía de Portgigat, que es la bahía nutricia, la bahía de la que él extrae todo su potencial surrealista. O el homenaje a Juan de Herrera y a Raimundo Lulio en este Corpus Hypercubus de la crucifixión, que es el homenaje de figura cúbica, el tratado de Juan de Herrera. Bien, en los años posteriores a la guerra vamos a ver muy rápidamente el surrealismo de Delvaux, donde Cristo aparece ya reducido a la osamenta, o las formas que están en el origen del expresionismo abstracto de Roberto Mata, el chileno que emigra allí, y con Pollock, fíjense cómo parte, como su maestro Benton, de los temas del Greco que él ve en libros, el libro de Harman y Legendre, con unas reproducciones de gran fuerza expresiva en las fotografías al carbón que ve, y fíjense cómo la continuidad de la copia de Pollock frente al carácter discreto de figuras autónomas que no establecen esa misma continuidad de la copia de su maestro Benton, ¿no? Otras copias magníficas, algunas de las cuales vimos aquí, nos hablan de cómo para Pollock el hecho religioso a través de su visión del Greco es muy importante en los años inmediatamente anteriores a su visión del expresionismo abstracto. Stanley Spencer, aquí es un artista inglés, ya termino con los británicos, que tiene una visión muy excéntrica y muy original
del hecho religioso del Nuevo Testamento. En el caso de Spencer, además, lo vincula a su localidad natal de Cookham, junto al Támesis, y estas casas son las de Cookham, y aquí están los vecinos asomándose al Vía Crucis de Cristo, nada menos, ¿no? Es decir, es una visión totalmente diferente a cuanto se hacía en esos años, también antivanguardista de algún modo. Aquí lo vemos cómo está representado él mismo y su hermano asistiendo a la traición de Judas en el Huerto de los Olivos. Estos son los fariseos, una visión también enormemente rara. Eso es como un antecedente de Paula Rego en algunos aspectos, este pintor. Fíjense el expolio, pero sobre todo en la resurrección de los muertos, y sobre todo en este, que es tremendo, Cristo entregado al pueblo, en donde, a la masa, en donde esta figura tan agresiva del primer término es su segunda esposa, que parece que es una de las que va a apedrear a Cristo, porque su segunda esposa le deja sin casa, no tiene relación con él, es lesbiana y vive con otra mujer. No, le deja en la ruina prácticamente, Patricia Price, y verdaderamente es una relación terrible la que tiene ahí, ¿no? Es decir, aquí hay una transposición a una especie de autobiografía casi en clave cristológica del sufrimiento del propio Spencer, por otro lado buscado por él mismo, porque con su primera esposa no tenía estos problemas, ¿no? Bueno, también en el ámbito judío británico, David Bomber, vemos cómo está inspirado nuevamente por el Greco, pero también viene a Toledo y pinta a Toledo con ese sentido también de transformación del paisaje grequiano y con una asimilación, como en el caso de Chagall, fíjense, escucha "Oh Israel", lo titula, vemos el sincretismo entre lo judío y lo cristiano. Graham Sutherland, otro de los pintores que llega tardíamente en Inglaterra al arte, que se convierte al catolicismo en el año 26 y que empieza a pintar temas religiosos en estos años, en el 44, este descendimiento y estas crucifixiones que son preparatorias para el gran encargo. Esta es una excepción que le hace la iglesia de Northampton, que es la crucifixión que vamos a ver. Aquí está la influencia de Picasso, a quien conoce también en 1947, en este mismo año. Está la influencia del Guernica, cuadro que había viajado a Inglaterra en el año 38 y el 39, y esta serie de obras es de lo mejor que produce. Aquí está la definitiva en San Macio, ¿no? También este tetramorfos que sirve de base para un tapiz. Y termino ya con Bacon, que es el término final. Él empieza los temas cristológicos. Es curioso porque repite una y otra vez la crucifixión. Los temas que más repite, él no es un pintor religioso, pero los dos temas que más repite son la crucifixión y el del Papa Inocencio X. Es decir, son dos temas relacionados con el cristianismo, ¿no? Fíjense en esta versión tan temprana, con 24 años, una visión también que parece una radiografía enormemente interesante, muy creativa, y cómo a partir de los años 50 especialmente empieza a pintar una serie de crucifixiones tremendas, donde a diferencia de lo anterior no hay una especie de subhumanización, no es Cristo humano, ya no es que no sea divino ni humano, sino que es subhumano, es una especie de animal, además, que está a punto de, no solo está crucificado, sino que está a punto de ser devorado por este otro que le acecha. Parece que se inspiró para la figura del animal, ya no diré Cristo, porque no quiero yo decir sacrilegios tampoco, y fíjense, se inspiró en esta figura del acorazado Potemkin, ¿no? En los estudios para las crucifixiones ya en los años 60, que son los de más entidad en estos trípticos, vemos cómo el artista llega pues, a una visión que asemeja la figura de Cristo a una especie de carnicería, ¿no? Él dice, una de las cosas de la crucifixión es que más le interesan es que
es un tema que tiene tal tradición, dice él, que de él se pueden colgar como de una percha toda clase de sentimientos y sensaciones, como lo han vertido todos los artistas a lo largo de la historia, ¿no? Para él, esta yuxtaposición con la imagen de la carnicería, por otro lado, le hace valorar la belleza en la vulnerabilidad de la carne, ¿no? Por raro que nos parezca, son cuadros que hay que ver, porque están muy bellamente pintados, pero de algún modo vistos así nos producen una especie de rechazo, porque parece no ya una carne, sino unas vísceras, una carne en descomposición, ¿no? La que vemos en estos espacios en los que aquí no hay salida ya, no hay ni siquiera estas ventanas negras o esta puerta negra, sino que parece todo girar sin salida, ¿no? Y es donde aparece la crucifixión. Fíjense que en lo que decía de la tradición, él mismo dice, le pregunta a su entrevistador si conoce la gran crucifixión de Cimabue, de Santa Croce, que es esta. Dice, siempre pensé en esto, es como una imagen de un gusano reptando cruz abajo, como invertida. Intenté plasmar algo del sentimiento que a veces me producía esta pintura, esta imagen, que podemos pensar que estaría hipotéticamente detrás, si no lo dice él, evidentemente, nadie creo que pueda ser capaz de pensar que Cimabue está detrás de esta obra. Pero sí que por algún mecanismo sí que está, ¿no? Porque él, si no, no lo hubiera dicho, ¿no? Realmente vemos cómo en esta transposición que hace Bacon en esta obra, vemos cómo todo ese lenguaje salvífico que todavía alienta en la primera mitad del siglo en los artistas, en estas obras, fíjense en esta otra, ya con muñones, con vísceras por doquier, en estas obras no hay salvación, no hay esperanza, es un broche final el que nos traza Bacon de que no hay salida, de radicalidad absoluta y de que el mensaje o del sufrimiento extremo, aparte de dolor, solo puede producir belleza plástica, pero que no trasciende. Y en este mensaje tan pesimista, por otro lado, pero que hay que contrapesar con los que hemos visto antes, no lo olvidemos, nos quedamos ya. Muchas gracias.